Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Buenas noches a toda la teleaudiencia del Expreso, Ernesto. Y hoy vamos a hablar del desarrollo del mercado bursátil. El Banco Central del Paraguay siguió muy de cerca la evolución del mercado de valores, que el año pasado tuvo un récord y ahora ya está con nosotros el miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, Rafael Lara, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y buenas noches a toda la audiencia, a las órdenes. Vamos a hablar hoy de todo este mercado de valores y el desarrollo del mercado bursátil. Economista Rafael Lara, ¿qué impacto tuvo podría tener la desmaterialización de bonos en el mercado local? Principalmente y los impactos más directos que tuvimos en el corto plazo es la seguridad por un lado y el dinamismo por el otro. Seguridad en el sentido de que otorga ciertas ventajas desde el punto de vista que evita hurtos o robos eventuales de papeles que se tienen en medios materiales y por el otro lado, en lo que se respecta al dinamismo, otorga mayor posibilidad de que las transacciones puedan ser realizadas en tiempo y forma y con mayor facilidad. Esto daría una agilidad también en el tiempo de la De emisión las de bonos, operaciones, sí, evidentemente, de las por operaciones. supuesto. ¿Qué medidas adicionales se deberían tomar en el mercado de valores para que tenga una mayor importancia? De hecho, se tienen que dar condiciones previas para que haya un desarrollo del mercado de valores. Nosotros creemos que vamos por los pasos ciertos. Se tiene que dar y esos pasos ciertos consisten básicamente en un entorno macroeconómico favorable. Tenemos un sector fiscal relativamente estable con un déficit leve, pero básicamente ese déficit está explicado por una inversión física y menos gastos corrientes. Por otro lado, el Banco Central en los últimos años ha cumplido su tarea y sobre todo desde la época o que adoptó la medida de metas de inflación definitivamente ha cumplido el rango objetivo. Inclusive el año pasado redujo la banda de un 2,5 a un 2. Y por otro lado se tiene que dar un marco legal y una estructura de mercado que soporte ese marco legal. Tenemos la ley del mercado de valores, que es una ley bastante actual, que da muchos incentivos para los inversores, y también la bolsa de valores también tiene un sistema electrónico de negociación mediante la cual todas estas negociaciones puedan ser realizadas de manera automática. En el año 2013, por su parte, el Banco Central puso en vigencia el sistema moderno de pagos, el cual tiene la liquidación bruta en tiempo real y la depositaria de valores propia del Banco Central, ¿verdad? Eso en cuanto a condiciones previas y necesarias, ¿verdad? Por otro lado, se dan condiciones de coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. ¿Y en qué sentido? Adoptamos juntamente con el Ministerio de Hacienda de que el Banco Central salga a emitir títulos de corto plazo, es decir, hasta un año y medio, y por el otro lado, el Ministerio de Hacienda se dedique a emitir títulos mayores de 2 años. Con eso lo que vamos teniendo es una curva de mercado de referencia que se va mostrando desde más corto plazo hasta el más largo plazo, ¿verdad? Eso en cuanto a condiciones previas que ya las cumplimos y que ya las tenemos. En cuanto a los desafíos que tenemos, sabemos que el manejo de la deuda por parte del Estado debe ser prudente, tiene que ser dentro de un marco de largo plazo, y evidentemente el Ministerio de Hacienda está dando pasos muy fuertes en ese sentido. Ha emitido deuda aprovechando la coyuntura de los mercados internacionales, y ese manejo de deuda hizo que evidentemente Paraguay tenga presencia en los mercados y inversores internacionales también vengan y se fijen y pongan los ojos en Paraguay. Eso definitivamente ha sido un logro muy importante, esa exposición internacional de Paraguay. Desde una mirada de afuera, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, en el corto plazo o hace poco teníamos un inconveniente, que teníamos el Ministerio de Hacienda, teníamos una segmentación en cuanto a emisión de títulos por parte del Ministerio de Hacienda, en el sentido de que el Ministerio de Hacienda podía emitir vía Banco Central sus bonos
o vía la bolsa de valores. Entonces, esta segmentación de mercado no permitía una integración de precios y tenía precios distintos, para que entienda la audiencia, tenía precios distintos en cuanto a la referencia a los mismos. Entonces, dimos un primer paso hace aproximadamente un mes y conjuntamente el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores de Asunción han emitido una reglamentación a través de la cual las entidades financieras que poseen títulos en el Banco Central puedan emitirlos, puedan negociar esos títulos, mejor dicho, en la Bolsa de Valores a través del sistema electrónico de negociación que le mencioné anteriormente. Eso como dato general y como avance de muy corto plazo que hemos tenido, ¿verdad? Después está toda la cuestión referente a la coordinación de los inversores institucionales, a la capacitación misma de lo que es a la población en general de las ventajas que tiene el hecho de invertir en la bolsa, y definitivamente ese tipo de cosas contribuyen a que vayamos avanzando en ese sentido, ¿verdad? En su mayoría ya me puedo contestar la siguiente pregunta, que era ¿en qué podría contribuir el mercado de valores, el aumento del mercado de valores? El mercado de valores puede contribuir principalmente en cuanto a capacitación, en cuanto a que los inversores tengan una opción más de inversión y no sea solamente el sistema financiero, por un lado. También contribuye a la transmisión de la política monetaria, dado que es un mecanismo importante de transmisión de política monetaria. Contribuye también a la estabilidad del sistema financiero porque puede dotar de liquidez al sistema financiero. Indudablemente una cuestión importante, y no por mencionarlo en último lugar, es una importante señal de precios, de precios de las distintas acciones que se cotizan en el mercado, ¿verdad? Exactamente. Cuando hablamos de esta preocupación constante en el dinamismo cambiario que hay en el país, Sí. la bolsa puede aportar a dar una mayor previsibilidad mediante el desarrollo del mercado a futuro. Claro que sí, cualquier agente que pueda contribuir a la previsibilidad en el tipo de cambio es más que bienvenido, ¿verdad? Indudablemente la Bolsa de Valores puede reglamentar, o a través de la Comisión Nacional de Valores, puede reglamentar el mercado de futuros. En su momento el Banco Central ya ha reglamentado el mercado forward. Las operaciones forward. Las operaciones forward, en donde básicamente tenés sutiles diferencias, ¿verdad? En el sentido de que las operaciones forward son más estandarizadas y las operaciones forward son contratos entre partes, y las operaciones futuros son operaciones más estandarizadas. Y hay pequeñas diferencias operativas que se van dando. Entonces, cuanto más agentes participen en un mercado y puedan formar los precios en este caso, el tipo de cambio, definitivamente contribuye a la previsibilidad del tipo de cambio. ¿Y tiene algún obstáculo el desarrollo a futuro de divisas? Nosotros en su momento, como te dije, desarrollamos las reglamentaciones pertinentes. Definitivamente el hecho de que Paraguay, al ser una economía pequeña y abierta, está expuesta a dos grandes socios comerciales que indudablemente tienen tienen su influencia en nuestra economía, ¿verdad? Pero al margen de eso, nosotros creemos de que esos obstáculos son perfectamente salvables por las propias decisiones que nosotros como país podemos tomarlas. Y desde la implementación de este mercado impulsado desde el Banco Central, ¿cuáles han sido los resultados? Para comentar un poquito. Los resultados en su momento fueron bastante auspiciosos hasta ahora. Se han desarrollado, no están en los niveles que estamos previendo, pero se debe más bien a una coyuntura que se da por falta de conocimiento en algunos casos, y por otro lado por situaciones que se dan a nivel regional, en el caso particular de Brasil y Argentina, y todo el efecto que tuvieron en su economía. A eso me refería en la pregunta anterior. Eso contribuyó mucho al poco desarrollo o al desarrollo menos auspicioso de lo que nosotros esperábamos de este mercado.
pero eso no quiere decir que no, eventualmente no se desarrolle y no vayamos avanzando hacia que mayores inversores institucionales puedan participar más en este mercado. Exactamente. Hablamos también de educación financiera. Esto también podría impulsar al mercado de valores. De hecho, para el Banco Central la educación financiera es una actividad primordial. Nosotros creemos que el consumidor financiero es un consumidor que al estar informado definitivamente está protegido. Exactamente. Agradecemos su presencia al economista Rafael Lara, miembro del directorio del Banco Central, esperando prontamente tenerlos aquí, y agradecemos su tiempo también para brindarnos una información al respecto de esta herramienta para ampliar el mercado de dinero en nuestro país. Seguimos informando después de esta brevísima pausa. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.